Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto Com por la agencia Venezuela News, como lo decimos siempre al comienzo de cada uno de nuestros programas. Si no se ha suscrito todavía a nuestro canal, puede hacerlo a partir de ahora, activar la campana de las notificaciones, darle like, dejar su comentario, porque esta es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos del YouTube que este y otros contenidos de la agencia nos interesa. Como siempre, en cada semana revisando temas de la actualidad de interés internacional en este espacio con la visión o el análisis de nuestros invitados especiales. En esta oportunidad repite con nosotros Vladimir Adrianza, es académico, investigador, docente, tiene una amplísima experiencia en cuanto a la revisión de estos temas que vamos a poner la lupa en la siguiente emisión. Y nos llama, nos convoca lo que ha sido toda esta operación en contra de Venezuela, de criminalizarla, de acusarla de ser supuestamente el epicentro, el lugar, el búnker en donde operaría supuestamente una estructura criminal internacional a la cual han denominado Cartel de los Soles y de ser supuestamente un antro del narcotráfico y que es una amenaza para la seguridad y también la salubridad de los Estados Unidos. Nos acusan de que somos una herramienta, una punta de lanza de una agresión no convencional contra los Estados Unidos a partir de infestar sus comunidades, su población con el consumo de drogas. Todo esto muy alejado de la verdad, de acuerdo a los informes oficiales de organismos internacionales como la ONU. Vamos a revisar este y otros temas con el profesor Vladimir Adrianza, porque nos llama la atención, profesor, de que si se quiere combatir supuestamente desde el relato norteamericano las drogas, entendemos que este requiere otro tipo de mecanismos, otro tipo de instrumentos, otro tipo de estrategias, no el despliegue de barcos, no el despliegue de Marines y no precisamente por el Caribe, por donde no pasa la mayoría de la droga que ingresa a los Estados Unidos. Entonces le pregunto si todo este despliegue, supuesto despliegue, se trataría de una operación real, de una amenaza que tiene que tener pendiente Venezuela, o se trataría de una operación psicológica, en donde tal vez no esté planteado agredir a Venezuela, pero que parezca que es así y tratar de rendir a los venezolanos sin pelear. Bueno, primero que todo, estimado Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente y el objetivo es llevar a la ciudadanía de Venezuela y del mundo cuál es la percepción que uno tiene sobre este tipo de operaciones. Estas operaciones, vale decirlo así, se inscriben dentro del contexto de lo que en los Estados Unidos ha llamado una guerra híbrida. Y esa guerra híbrida es una guerra que tiene múltiples factores. Aquí en Venezuela la llamamos la guerra difusa, o sea, multifuncional, multidimensional, multifactorial, multipropósito. Pero tiene un objetivo especial, un propósito especial en este caso, que es derrocar justamente al gobierno nacional. Y ha sido, como yo vengo comentando desde hace muchos años para acá, en los diferentes medios y he dado varias charlas, es un tipo de agresión continuada. De hecho, yo he tomado ese nombre de Jean Alar y de Evan Gollinger de un libro que publicaron por allá por el 2009, que se llamaba La agresión continuada. Y justamente ellos hablaban ahí de la aplicación del concepto del entonces, que era la guerra irregular, que es una guerra justamente que tenía como propósito básicamente desestabilizar el Estado, para justamente para ellos lograr los propósitos que siempre han tenido, que es controlar, en este caso, a Venezuela, un país que tiene unas reservas minerales envidiables y que para ellos son más importantes que nunca hoy en día. En ese entonces, yo me he atrevido a desarrollar toda una teoría que tiene que ver que hemos pasado tres etapas. En la primera etapa es la etapa de los golpes de Estado, o sea, las que se dieron en tiempos del presidente Hugo Chávez, cuando se dio aquí el golpe del 11 de abril y todo lo que significó el 11 de abril antes y después. Luego vino el paro petrolero, luego vino las primeras guarimbas que tuvimos,
luego intentaron, creían que tenían supuesta mayoría y que el pueblo no iba a votar y lo intentaron por el referéndum revocatorio que se convirtió en reafirmatorio. Y entonces, y tiempo después, la guerra mediática continuó y hasta que llega los tiempos de que Evan Goring y Jean-Guy Allard publican ese libro de la guerra irregular. Y ahí prácticamente tenemos un detalle, que lo más significativo de esa guerra es la muerte del presidente Hugo Chávez. La muerte del presidente Hugo Chávez, tal como lo han dicho otras personas, y yo lo he dicho hasta el cansancio en estos medios, para mí fue Hugo Chávez asesinado de forma novedosa, con un mecanismo muy especial que él mismo lo dijo en noviembre de 2011. Recuerdo que él dijo en una oportunidad que si habrían conseguido la forma de aniquilar a una persona sembrándole el cáncer, sobre todo porque había en ese momento 6 presidentes latinoamericanos con cáncer y el único que murió de cáncer en ese momento fue el presidente Hugo Chávez. Entonces los demás salvaron la vida. Y el cáncer del presidente Chávez fue un cáncer sumamente agresivo que realmente fue todo fue imposible, por decirlo así, en la práctica evitar que eso reapareciera inclusive. Tiempo después asume el presidente Nicolás Maduro la presidencia de la República después de una campaña inmensa que exacerbó justamente el dolor de la población venezolana contra por la partida de Hugo Chávez. Y entonces, y empezamos ahí lo que llamamos el periodo de lo que podemos llamar hoy la guerra híbrida. Recordamos que inclusive ellos tomaron fechas que son propias de Venezuela, la historia de Venezuela, como el Día de la Juventud, para desarrollar justamente esas guarimbas que empezaron a producirse. Y eso fue en 2014. En 2013 se había tenido una reunión de maravilla en diciembre en Miraflores con todos los factores que el que veía esa reunión decía, bueno, pero por lo menos hablaron, a lo mejor se pondrán de acuerdo. Sin embargo, en febrero de ese año, el día 12 de febrero, arrancaron todo este conjunto de ataques. Eso se combinó con el hecho de que en 2015, el 8 de marzo de 2015, Obama libra el bendito decreto de la Amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. que Venezuela se había convertido en una amenaza inusual extraordinaria para la política exterior. Eso define completo el asunto, define la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el libro que yo te mostré antes fuera de cámara, que es este que tengo acá, y lo vuelvo a mostrar, es un libro que no se ha traducido al castellano, que se llama El punto oscuro de la política petrolera de los Estados Unidos hacia Hugo Chávez. Y entonces, en este libro ellos definen a Venezuela como una bala de plata, que Venezuela es la bala de plata para los Estados Unidos. Pero entre otras cosas definen, aquí en el prólogo, en la página 20, dicen algo que es muy singular. Yo voy a intentar de ver si se puede ver en pantalla. Creo que no se va a poder ver. No se aprecia demasiado, pero puede leerlo. En alguna parte, que él lo dice, US National Security equal Energy Security. En pocas palabras, la seguridad nacional de los Estados Unidos depende de su seguridad energética. Esto lo dicen ellos acá, en un libro publicado por los Estados Unidos, totalmente en inglés. Este libro fue publicado en 2012 y definitivamente en los tiempos previos a la muerte del presidente Hugo Chávez. Y nada de lo que está en ese libro ha cambiado. Definitivamente nada ha cambiado. Luego vinieron las 6 órdenes ejecutivas de Donald Trump, entre las cuales bloquean a PDVSA, bloquean el comercio internacional del país hacia los Estados Unidos, bloquean el uso del dólar por parte de Venezuela como divisa de reserva, bloquean las reservas internacionales y encima de eso nombran a Guaidó. Entonces, definitivamente que fue en 2018, 2019, que ellos reconocen por la vía de un decreto, por la vía de una orden ejecutiva, que el presidente es Guaidó, como si lo hubieran electo ellos y no el pueblo venezolano. Entonces, definitivamente, a posterior de eso se está presentando en el interín todo lo que pasó
con la llamada guerra económica, el tiempo de la guerra económica. La inflación llega al 200%. ¿Por qué? Porque simplemente en el momento en que tú tumbas las exportaciones del país, la moneda venezolana empieza a perder valor. Y esa inflación, eso produce una inflación del 200.000%, una cifra que a uno le cuesta manejar en la cabeza, pero hay que ver todo lo que nosotros vivimos acá en ese entonces. Y esta cuestión nos lleva a todo lo que, y bueno, se coaliga con el atentado visible a todas luces que hicieron el 4 de agosto de 2018 en contra del presidente Nicolás Maduro. Y ese atentado fue más claro, no tanto un gallo. ¿Quién iban a morir de ahí? No solamente el presidente Maduro, iban a morir el fiscal general de la Nación, el ministro de Defensa, diferentes personalidades del alto mando político y militar del país, en fin. Entonces, por eso es que yo digo, vienen los tiempos de la pandemia, y los tiempos de la pandemia, ¿qué se caracterizó? Se caracterizó, entre otras cosas, porque nos negaron, chicos, nos negaron la compra de medicamentos, bloquearon nuestras reservas internacionales, nos negaron comprar cualquier cosa. Y afortunadamente vino Rusia, China y Cuba y compartieron sus investigaciones con nosotros, porque si no, nosotros todos los venezolanos nos hubiéramos muerto justamente por el COVID, que para mí sigue siendo un arma biológica generada por los Estados Unidos. Hay elementos que prueban, o por lo menos indicios concretos que prueban esa aseveración que yo estoy haciendo. Bueno, vino un tiempo después, entró el gobierno de Biden-Harris. Ellos intentaron con su Smart Policy, al igual que el estilo de Obama, aparentar ser algo que no son, definitivamente hacer estas cosas. Lograr el derrumbe del gobierno. Y a principios de 2024, la comunidad de de las fuentes de inteligencia de los Estados Unidos dijeron que evidentemente iba a ganar Maduro, pero que ellos no podían prácticamente dejar que eso sucediera. Y luego se presenta el hecho, en tiempo después, el 28 de julio de ese año, donde ya sabemos todo lo que pasó, intentaron desconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro, intentaron crear una guerra civil aquí en Venezuela, convocaron a diferentes jóvenes, a los cuales simplemente los financiaron, porque hasta eso tiene la guerra híbrida, tiene una etapa, una parte de lo que es el financiamiento de las subversión, de las guarimbas, como diríamos acá. Y luego de eso, evidentemente, en 2 días, afortunadamente, el gobierno logró Aplacar controlar. y controlar. El Tribunal Supremo de Justicia hizo una auditoría totalmente creíble en todos los aspectos y dijo, no, evidentemente, el presidente Maduro ganó, aquí no hay duda, el Consejo Nacional Electoral, como de costumbre, está en lo cierto, con el veredicto que ha dado. Y más adelante hemos tenido justamente, y tiempo después salió un hacker, que fue lo que me llama la atención, un hacker desde Chile diciendo cómo ellos habían bloqueado justamente las transmisiones, creando justamente ese bloqueo a la CanTV para que no fluyera la información desde el Consejo Nacional Electoral no llegara la información al Consejo Nacional Electoral, y que eso lo hicieron con un hacker muy conocido. Entonces, ¿por qué te he hecho yo todo este cuento? Porque esto no es más que en una etapa más de esta agresión continuada. Yo le llamo una agresión continuada porque creo que Goring y Alar en ese libro lo calificaron muy bien hace ya 15 años. Definitivamente es una agresión continuada. Esto se ha convertido, cuando tú ves todos los periodos presidenciales que han pasado en los Estados Unidos, en el que ellos han agredido a Venezuela, desde la etapa de los golpes de Estado hasta esta etapa prolongada de la guerra híbrida, de la guerra difusa, como la queramos llamar, multifactorial, definitivamente nos indica que ellos no han cesado su intención. Estamos hablando de la administración
de Clinton, que fue la más simple. Luego la administración de Bush, luego vino la administración de Obama, luego la administración Trump. De Trump, uno, luego vino Biden-Harris y luego vuelve Trump. Quiere decir que eso se ha convertido en política de Estado y eso es lo que yo definitivamente vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo. Lo digo en mis seminarios, lo digo en mis intervenciones, en las cosas que he escrito. Definitivamente lo he dicho y lo digo aquí contigo en tu programa, que de paso se ha convertido en un referente en muchos aspectos. Y entonces, evidentemente, Carlos, es una agresión continuada. Y esa agresión continuada, yo tengo que decir algo que seguramente a alguna gente no le va a gustar, que es el hecho de que eso va a continuar. Definitivamente va a continuar. Y de ahí que me parece que debemos estar siempre prevenidos para evitar cualquier ataque que se nos hagan en estos momentos. Profe, bueno, importante el repaso que nos ha hecho y viene muy pertinente porque en la escala o en la suma de los eventos a los que hemos sido sometidos en el país y que ha resumido de manera bastante atinada en este tiempo y que resultaría un desafío para un estudiante del futuro poder abordar la historia contemporánea de Venezuela de estos tiempos, es importante tenerlo en cuenta de lo que hemos atravesado, lo que hemos sufrido y lo que hemos superado, y al mismo tiempo indica de que no son acciones de agresión aisladas, sino justamente deliberadas y con el propósito de rendir a Venezuela por medios no convencionales. Y muy interesante la definición de agresión continuada que también da cuenta de lo que usted ha dicho, que esto no va a terminar aquí, sino que hasta que ellos no consigan sus objetivos y hasta que el pueblo venezolano también se proponga que no lo consiga, va a continuar esa estrategia de los Estados Unidos porque no por casualidad somos el país con la mayor reserva de petróleo probada en el mundo. No somos otro país que que tenga otro tipo de recursos que interese a los Estados Unidos. Pero quería refrescar o recapitular parte de la pregunta después que nos ha hecho este repaso de las distintas agresiones. Estamos ante un capítulo agresivo, intensivo de guerra psicológica. Dicen, movieron unos barcos al Caribe, ahora que viene un segundo barco. Día antes de grabar esta entrevista, la publicación por parte del Pentágono de unas imágenes de un operativo a la parte superior de un barco, con tropas, con equipos, movilizando unos equipos de guerra, entonces como que generando una especie de sensación de inminencia, están cerca, ya vienen, es real la amenaza. Después dicen que iban a Curazao, pero después Curazao dice no, ya no vienen. Es decir, se está configurando un episodio de guerra psicológica y cognitiva contra los venezolanos. Es que no es que se está configurando, es que es una etapa más. Yo vuelvo a decir bien. ¿Qué es lo que sucede, Carlos, con esta cuestión? Lo que sucede es que los Estados Unidos tienen un presidente llamado Donald Trump y Donald Trump tiene una estrategia de negociación que va justamente en el sentido de crear inmensa presión en el contrario para lograrlo llevar a los intereses que él tiene. En pocas palabras, si él va a negociar con alguien, lo primero que hace es ponerlo contra la pared y luego hacer que esa persona haga lo que él prácticamente plantea en la negociación que estén manejando. Entonces, ese estilo de Donald Trump en específico es el que le está aplicando a Venezuela en estas dos oportunidades, porque hay que tomar en cuenta la del año pasado. Definitivamente, aunque estaba Biden, definitivamente eso va mucho más con el estilo del Smart Policy, de la política exterior inteligente, como ellos la llaman en castellano. Y en este caso, de lo que dijo Donald Trump, que él era un hombre que venía con el pacifismo. Y de aquí yo recuerdo que en diciembre pasado, en noviembre pasado, un poco de gente
analistas, inclusive compañeros, gente que uno respeta mucho. Es que no, que iba a venir un Trump negociador, y yo les escribí, ahí están en la Radio del Sur, mis 2 artículos de principios de año, donde yo le digo que yo, en pocas palabras, no me comí ese cuento. ¿Por qué? Porque el objetivo de los Estados Unidos sigue siendo el objetivo de siempre, el controlar toda la América, y más ahorita que está planteado un nuevo orden mundial. Bien. Ese nuevo orden mundial, ¿cuál es? Estamos hablando de 2 potencias emergentes que hace 30 años no existían como tal, o sea, no existían en la dimensión actual. Estamos hablando de Rusia, que se levantó después de la caída de la Unión Soviética, y estamos hablando de China, que era el país donde se manufacturaban cosas occidentales de bajo valor. Entonces, da la casualidad que esas 2 potencias realmente han crecido en 30 años y los Estados Unidos no. Entonces, definitivamente eso se le plantea un problema a la hegemonía que pretenden hacer todos los magnates, que realmente son los que controlan la Casa Blanca y los que controlan realmente las directivas del Pentágono en los Estados Unidos. Entonces, esa situación es la que estamos viendo ahora. Y lo que estamos viendo ahora no es más que una embestida más, esta vez con todos los elementos para causar miedo. Ellos quieren causar miedo, quieren causar pánico, y por la vía del pánico, por la vía del miedo, por la vía de la coerción, ellos pretenden justamente hacer que el respaldo popular que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro se venga abajo. Ellos lo intentaron con los métodos de la época con el presidente Chávez y terminaron matando al presidente. Ahora el presidente Nicolás Maduro ha tomado las previsiones del caso para evitar que lo maten, y justamente ellos acuden a lo que es el mecanismo de presión. Y ese mecanismo de presión no va a cesar. O sea, hoy son los barcos. Ponte que derrotamos esta etapa de los barcos, más adelante vendrá otra cosa. Y vendrá otra cosa porque yo lo voy a explicar de esta forma. Estados Unidos, concretamente Donald Trump, tiene un eslogan que es el que ha utilizado desde su primera campaña electoral. Make America Great Again. O sea, hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. ¿Qué significa eso? En el momento en que hay 2 potencias como China y como Rusia que le están disputando la hegemonía a los Estados Unidos a nivel mundial en lo comercial y en lo militar. Definitivamente significa que ellos tienen que apertrecharse de un área que para ellos siempre ha sido importante, que es todo el continente americano, el hemisferio occidental, como ellos lo llaman. Entonces, para apertrecharse, ¿por qué apertrecharse? ¿Simplemente por tener un terreno ahí? No, definitivamente no. Simple y llanamente porque ellos necesitan, para reindustrializar el país, que es el objetivo de Donald Trump, justamente necesitan de las materias primas que América Latina tiene. Recordemos nosotros a Laura Richardson. Sí, nosotros tenemos mucho interés en América Latina, en el agua, en el petróleo, en el níquel, etcétera. Todos los productos minerales y en el gas, en el litio. Y para tú contar, ese es el interés de ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren reindustrializar a los Estados Unidos. Y sin esos minerales, eso ellos no lo van a poder hacer. Entonces, en América Latina, ellos han dejado de ser el socio comercial que en tiempos del siglo XX fueron. Más que todo un socio impositivo hacia mediados del siglo XX. Ahora ya no lo son. Definitivamente ellos perdieron esa cuestión, inclusive en un tiempo, en el tiempo de Bush, que Bush prácticamente se olvidó de América Latina para atacar a Irak. Entonces, ahora ellos vuelven por eso. ¿Por qué? Porque ya en el Medio Oriente, en todo el continente asiático, ellos no hacen lo que ellos antes podían hacer. Perdieron la guerra de Afganistán. Bueno, últimamente han tenido que apoyar a Israel en la masacre y el genocidio que ha hecho Israel allí en el Medio Oriente. Para ellos más o menos quedar con la cara de que son todavía los fuertes de la partida.
Pero vamos a estar claros, la guerra que se da, la llamada guerra de los 12 días de Donald Trump recientemente, resultó en la práctica en una derrota para Israel. Irán, sin tener armas nucleares, definitivamente derrotó prácticamente en esos 12 días a Israel, y de no haberse metido Estados Unidos en la guerra, hubiera terminado de concretar ese objetivo. Entonces, ya ellos no controlan el Asia, ya ellos no controlan prácticamente el mundo. Vemos hoy en día que intentan aplicarle sanciones a la India, y Modi realmente, en pocas palabras, se ríe de ellos. En pocas palabras, van a seguir comerciando con Rusia y con todos los demás que comercien. Entonces, ellos han perdido, pero lo que no quieren perder es el control de América. Y el control de América va mucho más allá que lo que es Venezuela. Tiene que ver con Groenlandia, que ellos han tenido graves problemas con Dinamarca en estos días, justamente en lo que va de año, porque ellos se quieren coger Dinamarca, pero se quieren coger en Groenlandia. Y los groenlandeses no tienen ninguna afinidad con los Estados Unidos. Entonces, quieren, por supuesto, han intentado convencer a los canadienses de que se sumen a los Estados Unidos como unión, y los canadienses lo han mandado largo al carrizo. Se sentaron en Alaska con Vladimir Putin, y prácticamente lo que han hecho recordar es que ese fue territorio ruso. Y eso es lo que llama la atención. Han intentado golpear a México, y la presidenta Sheinbaum se ha plantado a llamarles la atención como tenía que llamarles la atención y hacerle frente. Y el único estado que ha sucumbido ante esa arremetida de Donald Trump es Panamá, porque Panamá lo que es un pelele el que está allí. En pocas palabras, aquí se han vuelto a presentar en Colombia guerras en todo lo que es el ámbito del norte de Colombia. Justamente por el tema de los territorios, justamente donde están muchas explotaciones petroleras. En el caso de Guyana, todos sabemos que el presidente de Guyana es un títere de la ExxonMobil. Entonces, evidentemente, y de paso, eso es parte justamente de las áreas y reservorios de petróleo que se proyectan desde lo que es Venezuela, desde la cuenca de Venezuela. Y por supuesto, ¿qué falta en esta cuestión? Venezuela. Entonces, Venezuela tiene no solamente el reservorio de petróleo más grande del mundo, sino que es el cuarto reservorio de gas. Encima de eso tenemos el arco minero del Orinoco, que es algo que la gente no le ha prestado mucha atención. El arco minero del Orinoco está lleno de minerales de todo tipo, que son necesarios en la industrialización de una potencia como la reindustrialización de una potencia como los Estados Unidos. Tenemos 2.200 kilómetros de costa. Tenemos todos los prácticamente un clima de sol de todo el año. Tenemos tierras fértiles y se ha demostrado ahora venciendo justamente la importación de productos del exterior con los productos nacionales. En pocas palabras, ellos son, como lo dice el libro, the silver bullet, o sea, la bala de plata. Nosotros somos esa bala de plata que a ellos les interesa, pero es que hay algo más, Carlos, y espero, dame un minutico más para terminarte la idea. En 40 años, en los próximos 40 años, se agotan al ritmo actual de producción las reservas probadas del mundo. Eso no quiere decir que se vaya a acabar el petróleo, pero un país como los Estados Unidos, que consume 20 millones de barriles diarios, ahorita está produciendo 18, pero está produciendo 18 y ellos saben que con la explotación de los esquistos van a llegar a lo que se llama el cenit petrolero de petróleo no convencional máximo a 2027. Yo le he dicho varias veces, creo que lo comenté una vez en tu programa, pero la gente no le ha parado a esto. 40 años para la vida de un ser humano es mucho, pero para la vida de la historia de la humanidad y de una potencia es nada. Entonces, es nada, es prácticamente nada, 40 años. Quiere decir que ellos están pensando en cómo ellos, que es un país
que demanda petróleo hasta el si basta y que no tiene alternativa porque ellos ya consumieron toda su capacidad de generación de energía electronuclear, su capacidad hídrica. No han hecho sembradío, no han producido energía solar en las cantidades que requieren y en las cantidades que consumen. Entonces, ¿qué les queda? Simplemente buscar, por la vía que sea, convirtiéndolo en política de Estado, como yo le digo, intentar apoderarse de esa bala de plata, de esa tacita de cristal, de ese elemento que ellos consideraron, como lo dijo Alfredo Jalife. Alfredo Jalife dijo una palabra que a mí, yo que vengo estudiando el tema desde hace muchos años, me parece validísima, que es el hecho de que Venezuela era el rancho de los Rockefeller. Cuando hablamos de rancho, no estamos hablando de un ranchito en un cerro honesto. Un hato, una hacienda. Y ese acto, compañeros, justamente es el que ellos quieren volverle a poner la mano porque los Rockefeller consideraban que nuestro país era de ellos. Profe, interesante que en esto que llevamos conversando, ya casi ya a la media hora, y que gira en torno a las amenazas recurrentes en contra de Venezuela, en este caso contra Estados Unidos, que ha apelado al discurso, al argumento del narcotráfico, no lo hemos mencionado porque justamente como usted está diciendo, el interés es otro. Esta es la fachada del narcotráfico. Es un argumento más de la construcción de relatos para apalancar nuevas formas de agresión. Por lo cual le pregunto, y seguramente la respuesta es obvia, ¿el narcotráfico entonces, o la lucha supuesta contra el narcotráfico, sería una fachada de los Estados Unidos en esta oportunidad? No es la primera vez que lo hacen. Yo recuerdo que en tiempos cuando la columna de Miguel, en los años 2007, por allí, 2006, 2005, era muy famosa. Miguel, una de las cosas que hizo el periodista Miguel, las cosas que hizo fue denunciar en alguna oportunidad que los Estados Unidos estaban intentando señalar a Venezuela de país narcotraficante. Entonces, da la casualidad que para ese entonces ya a Venezuela le había sido bloqueado la entrega de cualquier repuestos y suministros para el parque militar que Venezuela tenía en ese entonces, es decir, los F-16. Ya se venía viviendo aquella cuestión. Entonces, intentar decir que Venezuela es un país narco no es nuevo. Entonces, ellos simplemente lo que han hecho dejar pasar varias generaciones, que la gente se le olvide esa cuestión para volver a poner sobre la mesa algo que es literalmente falso. Tú eres periodista, tú y yo somos ciudadanos, vamos a decirlo así, de a pie. Nosotros podemos caminar por cualquier parte de Venezuela y sabemos que no hay sembradíos de coca, no hay sembradíos de marihuana, que a lo mejor, quién sabe, en la frontera se consigue alguna cosita de esa, pero definitivamente no es masivo y No es no es importante significativa. tanto su producción. Entonces, ¿qué es Profe, lo que disculpe que lo interrumpa, porque justamente sobre eso, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, publicó en su cuenta de Instagram, esto lo hizo el día miércoles, compartió un resumen del artículo publicado por Pino Arlachi. Él es o fue vicesecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la ONU, el Programa Antidrogas y el Delito de la ONU. Una de las frases que me llamó la atención sobre este artículo que hace este funcionario es que calificó como una calumnia geopolíticamente motivada el calificar a nuestro país como un narcoestado. Hace un repaso de que durante su trabajo en este organismo le tocó visitar varios países justamente en donde se desarrollaba esta industria ilícita y en ningún caso visitó Venezuela. Y no lo hizo porque no se justificaba, dice él en esta publicación y que comparte la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También se destaca un dato que también ya lo había compartido el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que del 100% de la producción de drogas anual de cocaína que produce Colombia, solo el 5% intenta salir por Venezuela hacia el Caribe. Hay un 8% por el Caribe colombiano
y el 87% de esa producción que va hacia los Estados Unidos sale por el Pacífico. Sin embargo, esta supuesta movilización en contra de la industria del narcotráfico, supuestamente para abordar el caso venezolano, se hace por el Caribe, por donde sale una fracción muy ínfima de esta industria ilícita. Venezuela ha desarrollado, y lo suscribe este funcionario, una de las políticas excepcionales en contra del narcotráfico, destacando también la que hace Cuba. Incluso destaca que países como Guatemala pasa por ahí más droga de la que se deja que corra por Venezuela a pesar de estos operativos para impedirlo. Y sin embargo, contra Guatemala no hay una acusación de narcoestado. Y hay un apunte que él hace y que va mucho tenor con lo que usted ha destacado sobre las magníficas potencialidades energéticas y de recursos que tiene Venezuela. Él indica que contra Guatemala no se apela, no se le acusa de narcoestado porque apenas produce el 0,01% de la producción petrolera. No tiene petróleo Guatemala y por ende no interesa atacar a ese país como así al caso nuestro de Venezuela. Y de verdad que es importante que haya recapitulado de que no es una acusación nueva contra nuestro país. Así que es importante tener en cuenta este detalle y quería agregar la pregunta a lo que estaba desarrollando sobre si cuál es el peso de los recursos que genera el narcotráfico a la economía de los Estados Unidos como para que le interese realmente acabar con esta industria, porque muchos analistas indican que prácticamente con el dinero del narcotráfico se lubrica el sistema económico y financiero y bancario de los Estados Unidos. Esa palabra lubricar está muy bueno, Carlos, porque realmente eso es lo que pasa. Es un aceitico que pasa en el sistema financiero de los Estados Unidos. El sistema financiero de los Estados Unidos lava de narcolaundry, como lo llaman ellos, de narcolaundry, o sea, la lavadora de narcóticos, pasan, genera 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares anuales, según las estadísticas de la ONU y según todos los documentos que por ahí uno saca la conclusión de que más o menos son 2 billones de dólares. O sea, la pregunta es, ¿a dónde van y con qué moneda van esos 2 billones de dólares los que salen de los Estados Unidos? Lavadito, porque los tipos han hecho hasta allá en Estados Unidos todo depósito bancario que se dé por encima de $10,000. Cónchale, el banco te llama para ver de dónde viene eso. Pero el que deposita 9,999, no. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos hacen del negocio del narcotráfico una especie de inmensa distribución para que diferentes factores aporten o pasen a los bancos montos menores a $9,999, menores iguales. Y definitivamente con eso ellos empiezan a invertir en bonos, en letras del tesoro, en acciones, en la bolsa de Nueva York, y por ahí se produce lo que llaman ellos de narco-laundry. O sea, laundry es lavandería. Ok. La lavandería de dinero en los Estados Unidos. Entonces, y la pregunta es eso, ¿en qué moneda se da? ¿En qué divisa se da? Se da en dólares. Entonces, cuando nosotros vemos que el negocio del narcotráfico en América Latina está basado en dólares, se comercia en dólares, porque aquí no circula el euro, aquí no circula el yuan para esas cosas, ni nada por el estilo. Ni Entonces, la es el rublo, la rupia, ninguna de esas. Eso ayuda de alguna forma a los Estados Unidos a mantener la presión en Latinoamérica sobre el uso de su divisa, que eso es parte de los mecanismos que utiliza para el control de toda la América Latina. Entonces, cuando vemos todos esos detalles, vemos que la gran lavandería del mundo son la banca de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, ellos, Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, puede decir que Venezuela, que Colombia, que Latinoamérica, que México, lo que sea, le está mandando un montón de fentanilo y otras cosas más, y que tiene que atacar a esos países por eso. Pero la pregunta es,
¿Por qué ellos no han logrado ponerle el cascabel al gato a la inmensa lavandería que tienen en su casa, puertas adentro, justamente del narcotráfico en los Estados Unidos? Otra cosa, la gente en la calle muere de fentanilo. ¿Y tú has visto alguna vez un programa social generado por el Estado de los Estados Unidos que tienda a recoger esa gente en la calle para ayudarnos a superar esa situación? No lo ves, No, ni no, lo al veremos contrario, nunca. no, al contrario, profesor. Hay unas instrucciones de Donald Trump que tienden es a querer a desplazar, sacar esas personas porque afean, porque degradan la imagen de los Estados Unidos. Esto en Washington, en Chicago, en Los Ángeles. Más bien, la instrucción, la decisión es a desalojarlos, que no se vean, pero no resolver la situación de vida que está pasando a ellos. No, es que esa es justamente la cosa, es echarle un barniz a un problema que es mucho de fondo, que es un problema de fondo, es un problema de que la mayoría de esa gente que tiene esa situación económica, mucha de esa gente, perdón, que tiene esa condición económica atroz y condición psicológica atroz, que está en condición de calle, muchos de ellos son soldados que han venido de las guerras que ha iniciado los Estados Unidos y que como simplemente han visto horrores en esas guerras, se han vuelto locos y nunca han tenido realmente la más mínima atención del Estado para superar esa condición psicológica. Y ellos justamente ahí donde los agarran los narcotraficantes, le venden por un quantum el que sea lo que les vayan a vender de fentanilo, de heroína, de marihuana, de todo lo que circula en los Estados Unidos y los convierte en simples piltrafas humanas. Y esas piltrafas humanas justamente son parte de los mecanismos de alienación, repito, alienación, que utiliza los Estados Unidos para que la gente no se alce en contra de un sistema en el que ser rico es muy bueno, pero ser pobre es lo peor que pueda pasarle a alguien en la vida. Entonces, esa circunstancia es la que está pasando allí. Esa circunstancia es muy grave. ¿Y muy grave por qué? Porque ellos tienen que apelar a ese tipo de cosas para mantener la estabilidad de su sistema interno. Si no lo mantuvieran, no mantendrían la estabilidad del sistema interno. ¿Por qué? Porque allá en la práctica la gente carece de derechos, carece desde todo punto de vista. Un país que tiene el mayor PIB nominal del mundo, que es 26 billones de dólares, aunque también tiene la deuda externa más grande del mundo, que son 36 billones de dólares, o sea, 10 billones de dólares más. Pero de 26 billones de dólares, que tenga 60 millones de personas de sus 330 de población en condición de indigencia y de pobreza. Eso es grave. Eso significa que eso es un Estado fallido. Desde el punto de vista social, es un Estado fallido. Y eso justamente, la única forma de tapar eso es crear un escándalo en los medios de comunicación, estigmatizando a cualquier país de afuera que ellos quieran controlar por razones de sus recursos naturales o de su geopolítica en general y definitivamente echarle la culpa. Entonces, ese es el punto que tenemos allí. Hay un libro muy Ese interesante, profesor, sobre ese tema, sobre... es muy buena. Hay un libro que recomendaríamos también revisar y leer, Esclavos Unidos, de Elena Villar, que hace un repaso de verdad bastante didáctico, muy menudo, muy y bastante digerible por la forma como ella escribe y cuenta las cosas sobre Sí, yo he los... leído a Elena y hay muchas cosas más que yo sugeriría que estuvieran allí. Exacto, incluso habla del tema de los veteranos que luego regresan a los Estados Unidos y dice que incluso mueren más por suicidio al año que en combate en las misiones militares en las cuales están desplegados en distintos conflictos en el mundo, lo que da cuenta de la poca voluntad del Estado norteamericano de abordar las consecuencias emocionales, sociales de los conflictos que despliega y a los cuales envía a los norteamericanos. Los envía, los echa para que defiendan aparentemente los valores y la democracia norteamericana y una vez que regresan a casa son descartados, viven prácticamente como personas descartadas. Más de 60 millones justamente de personas sin hogar que viven en campamentos, hacinados, sin servicios. Incluso en el centro de Los Ángeles hay un gran campamento que es una vergüenza para un país que supuestamente es una gran potencia y que da cuenta o configura una conclusión demoledora de que se trata del país
desarrollado más desigual. En el ranking de todos los países desarrollados es el más desigual los Estados Unidos. Sí, señor, yo lo he dicho. Eso es así y parece mentira. No es una cuestión que le preocupe al Estado federal, ni le preocupa a las clases dominantes de ese país. Porque si le preocupara a las clases dominantes de ese país, definitivamente hubieran buscado la forma de por lo menos lavarle la cara a esa situación y no lo han hecho. Entonces, evidentemente a ellos no les importa, no les importa, para nada les importa. Y ellos es más fácil estigmatizar a cualquier país que ellos les dé la gana, porque lo que sí tienen los Estados Unidos es que, bueno, la infraestructura del dólar, tiene al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, tiene la impresión de moneda más grande, de billetes más grande del mundo. Un papel de dólar cuesta algo así como cero algo, y ellos emiten cualquier cantidad de dólares, que de paso no han querido poner moneda digital por eso, porque eso es parte de los mecanismos que utilizan para fomentar la estabilidad de esa moneda, o sea, que sea líquida y que se pueda utilizar para operaciones como el narcotráfico. Entonces, ellos definitivamente utilizan esa, ese mecanismo para sostener una moneda que es la con la que compran prácticamente con papel, como le decía Fidel, compran prácticamente todo lo que necesitan comprar en el mundo, con papeles. Fidel lo decía y tenía razón, y la historia ha reivindicado a Fidel, lo ha reivindicado hasta en ese aspecto. Lo han Estados vuelto a Unidos, absolver. Chávez, ha comprado con papeles el mundo. Y Fidel definitivamente no carecía de razón cuando lo dijo. Profe, toda esta trama entonces del cartel de los soles, el tren de Aragua, son figuritas que emplea entonces los Estados Unidos en el relato mediático, un espacio que también domina de manera bastante solvente, no con ello queremos decir que la usa de forma edificante, pero que es una ventaja que tiene. Entonces estos relatos son puro humo. Más que humo, querido Carlos. Yo recuerdo una vez una periodista de Telesur, hace muchos años, me preguntó que qué opinaba yo de lo que estaba diciendo los Estados Unidos, que había una célula de Hezbollah en Margarita. Entonces yo le dije que cómo se ve que ellos nunca habían pasado por allá, porque a dónde se podía construir un campo de entrenamiento en Margarita, que cualquier bañista no se diera cuenta, que cualquier bañista de que va a la isla a pasarse unos días no se diera cuenta. Entonces es imposible. Eso se lo meten a la gente que realmente no conoce el territorio. Pero decir que aquí esa barbaridad que ha dicho Donald Trump y Marco Rubio y todos los demás, que han dicho que en Venezuela hay ¿cómo es? El tren de Aragua. Venezuela le mandó a Estados Unidos el tren de Aragua para que lo llenara de todo tipo de corruptelas. Y la pregunta mía, ¿dónde nació Al Capone? O sea, ¿dónde es oriundo Al Capone? ¿De dónde salió Atlantic City? ¿De dónde salió Las Vegas, que todo el mundo conoce, que es el centro de la mafia de los años 40 y 50 y para acá? Entonces, ¿eso lo inventó el tren de Aragua? No, definitivamente no lo inventó el tren de Aragua. Lo inventaron ellos con su propio capitalismo. Y ese propio capitalismo justamente es el que intentan reflejar en esa escala de valores, no solamente al bendito tren de Aragua, que ya es algo inexistente, sino también ahora lo que les he dado por decir, que es el cartel de los soles. Y ese cartel de los soles, o sea, para descalificar a la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué? Porque ellos saben que con la Fuerza Armada Nacional, del lado del Estado, del lado del pueblo, les es imposible hacer un golpe de Estado, como al menos como el que hicieron en el año 2002 aquí en este país. Definitivamente no es posible. Entonces, tienen que descalificarla, tienen que buscar la forma de justificar un ataque, tienen que buscar la forma de desmerecer a personas honorables como Vladimir Padrino López y demás funcionarios de ese cuerpo, tienen que buscar la forma de
descalificar en todos los aspectos. ¿Para qué? Para que de alguna forma eso merme la moral de la Fuerza Armada Nacional y les sea más fácil a ellos en un futuro que no sabemos cuándo, definitivamente procurar un quiebre del modelo del Estado venezolano aquí en Venezuela. Es Entonces, decir, estamos hablando de una agresión simbólica, ¿no? ¿ah? Estaríamos hablando también de en ese esquema una agresión simbólica, neutralizar instituciones o Claro, socavar su reputación, neutralizar a personalidades y con ello avanzar sobre esta estrategia de y ahí debilitar al Estado venezolano. fíjate que el caso de Libia es gráfico. Ellos convencieron a Muammar Gaddafi que se desarmara y después que se desarmó lo bombardearon. Entonces, definitivamente el objetivo de desarmar a Muammar Gaddafi era para bombardearlo, no era para decir acabamos de eliminar una posible agresión y vamos ahora a vivir en paz. No, no lo hicieron. Lo bombardearon, convirtieron a Libia en prácticamente dos pedazos que no es un Estado. Entonces, eso mismo intentaron, han hecho, pues lo hicieron con Siria de una manera Con más Siria. dolorosa todavía, más dolorosa. Lo han intentado hacer con diferentes estados en el mundo, lo hicieron con Irak, con Saddam Hussein. Acordémonos del caso de las armas de destrucción masiva que denunció Colin Powell en la ONU. Yo me acuerdo como si fuera hoy, porque yo me quedé todos esos programas. Definitivamente, todas esas historias, todas esas noticias las he vivido en tiempo de vida. Entonces, definitivamente vemos que eso es parte de una gran mentira, que se le cambia la mentira. ¿Para qué? Para que la gente joven, sobre todo la gente joven, que desconocen la historia, definitivamente se come ese cuento y producir la desestabilización que intentaron producir, por ejemplo, en Venezuela el 28 de julio el año pasado. Por eso que es importante, profesor, este tipo de espacios. Importante, pero no son suficientes, pero hay que tomar la iniciativa Ajá. de hacer estas conversaciones, estos análisis, Claro, para que las personas tengan acceso a estas perspectivas, a este contenido. Como al comienzo, en 15 minutos hizo un repaso de lo que ha sucedido en los últimos 15 años o 26 años de revolución bolivariana y que dan cuenta que han sido 26 años sin tregua, sin descanso a los cuales ha sido sometido Venezuela. Y al mismo tiempo nos pone en contexto del rol de Venezuela o de la situación de Venezuela en esta situación de transición global o de decadencia del imperialismo hegemónico norteamericano, en donde si bien muchos vemos o decimos, bueno, va a caer el imperio norteamericano, emerge un nuevo mundo, pero en esa transición hay muchos peligros y en esos peligros está muy cerca Venezuela, porque si pierde la hegemonía de Estados Unidos y se quiere concentrar en lo que ellos llaman su patio trasero, nosotros estamos en el patio trasero desde su perspectiva, lo cual nos coloca en una situación mucho más peligrosa y en la cual debemos estar conscientes. Entonces, muchas de estas agresiones se inscribirían en eso que usted ha descrito, la decadencia del imperialismo norteamericano, y nos deben colocar aún más en alerta y al mismo tiempo estar empoderado del conocimiento de la historia y de los nuevos conceptos de las estrategias de agresión que aplican contra Venezuela, porque mucha gente dice, bueno, yo no veo aquí ninguna guerra, yo no veo aquí ningún marín desembarcando, aquí no hay ningún conflicto, todo se traduce en la supuesta falta de pericia o eficacia del Estado para gobernar el país y por ende hace falta un cambio. Sin embargo, mucha de esa opinión, mucha de esa percepción viene también gestionada por estos mecanismos para convencer a la gente de que lo que está viviendo no es lo adecuado y lo adecuado es una intervención, una injerencia y un tutelaje por parte de los Estados Unidos en la región. No sé si hice pregunta o reflexión, pero quería compartírselo. pero está muy bueno, ¿por qué? Porque tú has puesto sobre allí un detalle que es muy importante, que es una frase del Libertador que nos dice que más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Y un pueblo ignorante, otra frase del Libertador, es instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces, nosotros tenemos que evitar, y más tu generación y para abajo, que ese desconocimiento por parte de los sectores jóvenes del país les permita a los Estados Unidos que le hagan el juego, justamente desestabilizando un sistema
justamente en un país que nunca ha agredido a nadie, porque Venezuela nunca ha agredido a nadie. Se dice históricamente que Venezuela, que la gente venezolana salió de nuestra frontera para combatir al imperio español, lo cual hizo y de paso con éxito. Definitivamente es así. Pero Venezuela nunca invadió ningún país. Venezuela simplemente lo que ha hecho es reclamar sus derechos, inclusive con el tema de la Guayana Esequiba. Más bien ha Son perdido 100, territorio o le han quitado territorio. y nos han quitado 160.000 kilómetros cuadrados de territorio y hemos tardado 120 años en reclamarlo. Entonces, eso hay que echarle pierna a lo que significa. Entonces, los Estados Unidos, lo único que le queda es aprovechar el desconocimiento, porque yo la palabra ignorancia no creo que quepa aquí, el desconocimiento de mucha gente sobre las cosas que realmente pasan y sobre todo el desconocimiento de mucha gente de qué es lo que pasa en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se acostumbraron en 60 años a ser los mandamases del mundo. Atacaron a cualquier cantidad de países, crearon monstruosidades como fue la guerra de Corea, monstruosidades como fue la guerra de Vietnam, intentaron atacar a la Unión Soviética con 300 bombas nucleares 300 y 10.000 bombas convencionales en tiempos de Truman. Intentaron acabar con Cuba, tumbaron a Salvador Allende, atacaron a cualquier cantidad de países en el Caribe, entre ellos Haití. Y para tú de contar, han creado guerras de todo tipo. La guerra en Ucrania, ¿quién fueron los mentores de esa guerra en Ucrania? Los Estados Unidos de América y sus clases dominantes y sus sectores de liderazgo. Entonces, no puede venir un país que es el que más muertes ha generado en el mundo después del Tercer Reich, definitivamente en estos 120 últimos años, a decirnos a nosotros, a darnos a nosotros lecciones de moral. Moral tienen ellos que aprender de nosotros, que nunca hemos agredido a nadie y que siempre hemos intentado hacer lo que se debe hacer, más allá de muchas cosas. Venezuela no es un país agresivo, Venezuela no es un país de tráfico de drogas, Venezuela es un país que tiene moral para decir muchas cosas. Hugo Chávez se conoce como líder en la historia, por las cosas humanitarias que hizo, por toda la humanidad que reflejó su liderazgo. El presidente Nicolás Maduro va por la misma vía, porque hay que ver la cantidad, con escasos recursos, todo lo que se ha hecho en el país. Entonces, definitivamente, nosotros no podemos subestimarnos a nosotros y decir que no, es que los Estados Unidos, sí, a lo mejor tiene razón. No, no tiene la razón. Y no la tiene porque no la tiene, porque los acontecimientos históricos demuestran que no la tiene. Y ese es el elemento que hay que decir y que hay que decir con convicción, pero sobre todo con conocimiento de causa, de estudiar nuestra historia y estudiar la historia del mundo y estudiar la geopolítica de las potencias. En conclusión, después de esta muy vehemente conversación, muy ilustrada, muy profunda, Venezuela no es un espacio dominado por la industria del narcotráfico como quieren hacer ver desde los Estados Unidos. Una acusación geopolíticamente motivada, ha dicho un funcionario de la ONU. Venezuela tiene un combate solvente contra la intención de convertir a nuestro país en un corredor de cocaína hacia los Estados Unidos. El trabajo que está haciendo Venezuela beneficia a los Estados Unidos y a su comunidad. Sin embargo, esa es la parte a la que más se está atacando y a la cual se le quiere, a partir de una acusación falsa, producir las condiciones de un cambio de régimen, porque no solo se trataría de derrocar al presidente Nicolás Maduro y colocar a otro, es que quieren es transformar al Estado o convertirnos en un Estado fallido, y hay que ver los ejemplos de Libia, cómo está actualmente Siria, solo por poner dos ejemplos recientes. Y es información, es historia, es análisis, el cual debemos tener en cuenta y repasar la alerta que nos hace el profesor de estar consustanciados, conectados con la actualidad, la historia y también conscientes del espíritu venezolano, que no somos una nación agresiva, no hemos invadido a nadie. Sin embargo, se nos quiere hacer parecer como todo lo contrario, aquellas personas, aquellas entidades o aquellas sociedades que sí tienen mucho de esas características.
Estados Unidos empezó como 13 colonias y resulta que llegó de la costa este al oeste, quitándole más de la mitad de su territorio a México, solo por empezar por ahí. Bueno, ahí tienes el caso, tú lo has dicho maravillosamente. Desafortunadamente el tiempo en estos espacios se va rápido Se y va. cuántas cosas uno quisiera decir, muchas más, pero definitivamente tenemos que superar esta guerra híbrida que nos han puesto. Venezuela es Profesor, objeto se nos desde pasó, tiempos disculpa, se nos... del presidente Chávez, de una agresión continuada. Tenemos, como tú decías, 26 años en esto y eso y todavía falta, porque definitivamente ellos no se van a quedar quietos. Han convertido en política de Estado, yo recalco este detalle, en política de Estado la agresión a Venezuela. Lo han hecho en tiempos de Bush, lo han hecho en tiempos de Obama, lo han hecho en tiempos de Trump, lo han hecho de nuevo en tiempos de Biden, Biden-Harris, y ahora en Trump-Pence, Trump-Vance. Entonces, definitivamente eso es un hecho. ¿Por qué? Porque ellos requieren, para reindustrializar su país, requieren de las materias primas de la América Latina, pero específicamente del control de Venezuela, que es, como lo dice el libro, la bala de plata, the silver bullet, la tacita de plata, o como quisiera, como quien quiera pueda calificarlo, porque para ellos, y sobre todo para el grupo Rockefeller, para todo lo que se deriva del grupo Rockefeller, hoy que es parte del Vanguard y otros cuantos más, definitivamente fue, como lo dijo Jalife, el rancho de los Rockefeller en el siglo XX. Ellos dominaban a Venezuela. Venezuela fue una neocolonia de los Estados Unidos en los tiempos finales de la Cuarta República, en todo el siglo XX, mejor dicho, en todo el siglo XX. Y definitivamente esa es la condición que ellos quieren recuperar del país, porque necesitan del país para reindustrializar a los Estados Unidos. Y dato al cierre, ese señor Rockefeller fue el que gestionó en Nueva York el pacto de Punto Fijo, Pacto de Nueva York, entre los tres principales partidos políticos en aquel momento, para desarrollar o imponer el modelo de democracia representativa y represiva, la cual excluyó en aquel momento los sectores populares y el Partido Comunista, ¿no? Tenemos muchísimo el día que quieran, con Pro- todo detalle. Profesor, sí, gracias a Dios también estos espacios nos permiten conversar largo y tendido, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Se nos quedó por fuera un tema Ah, el el tecnato tecnato de América. de Yo América, un mapa. finalizar, perdón que te interrumpa, para finalizar ese detalle, yo invito a la gente que busque esta palabra, Tecnato de América. Y te pido a ti, por favor, en la edición del programa, Ujú. que busques el mapa del Tecnato de América, que en inglés se dice Tecnate of America, para que vea cuál y por qué Donald Trump tiene interés en, en Groenlandia, en Canadá, por supuesto en Alaska de ellos, en todos los Estados Unidos, en todo Centroamérica, en Colombia, en Venezuela y en las Guyanas. Y de paso, en todo el contexto de lo que es el Caribe, que consideran, de acuerdo a Spikeman, lo consideran un mar interior. Definitivamente, ahí está el motivo por el que ellos atacan a Groenlandia, a Canadá, a México, a Venezuela, por supuesto, y han sometido al títere que tienen allá abajo allá arriba en Panamá, definitivamente. Y de paso, intentan controlar todo el Caribe. Por eso es que ellos no han dejado de atacar a Cuba en 60 años. No han dejado de intentar someter a toda la comunidad angloparlante del Caribe. ¿Por qué? Porque simplemente es un avasallamiento continuo. Puede ser que no los hayan invadido a todos, pero han invadido unos cuantos. Y entonces, ¿por qué? Porque eso es parte de lo que es el concepto que está inmerso en lo que se llama el tecnato de América. Yo les pido a la gente, estoy escribiendo de eso. Muy pronto yo espero sacar varios escritos al respecto y espero crear un libro con todo este conjunto de agresiones continuadas que hemos recibido aquí en Venezuela. Y Bueno, espero que pueda publicarlo en el menor precio posible para que todo el mundo pueda tener acceso
a esos libros. Bueno, vamos a tener pendiente entonces de continuar la conversación y el análisis en otra entrega sobre este tema del Tecnato de América, este mapa Ah, estratégico que describiría, daría sentido al tamaño de las ambiciones históricas de los Estados Unidos sobre la región. Bueno, conversamos con el profesor Vladimir Adrianza, él es investigador, escritor, docente, analista internacional de estos temas, en el cual solventemente siempre que hemos conversado con él nos trae a colación elementos interesantes, nos trae análisis y perspectivas necesarias a tener en cuenta en los temas que abordamos de la actualidad y del interés internacional. Este servidor, Carlos Arellán, Solórzano, agradecido de que nos haya acompañado. La invitación, como siempre, si no lo ha hecho todavía, a que se suscriba a nuestro canal de Venezuela News en YouTube, active la campana de las notificaciones, dele like, deje su comentario, desde dónde nos está viendo, qué tal les ha parecido la entrevista, qué tema dentro de la conversación le pareció lo más relevante. Son pequeños detalles, son pequeños aportes que como usuarios, pues bastante significativos también, contribuyen a que el algoritmo le diga y le presente los contenidos de Venezuela News, porque este y otros contenidos les interesan. Desde Caracas, Venezuela, nos vemos en otra oportunidad.